Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al misterio más del Anunnaki. Esto es algo para que ustedes se entretengan. Buenas noches, este jueves estamos empezando otro episodio más para que ustedes estén algo entretenidos y les vamos a contar una historia que ya habíamos platicado anteriormente, pero este es diferente. ¿Por qué les voy a comentar que es diferente? Porque habíamos hablado de nahuales, pero esto es otro rollo acá en la península y comenzamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Manuel. Manuel, como siempre, acompañándonos aquí. Buenas noches, Misterios Cristian. del Buenas Anunnaki. noches. Buenas noches a todos los que están allá acompañándonos ahí detrás de cámaras, que están todos en casita. Les vamos a comentar que el día de hoy tenemos una historia que ya la habíamos escuchado normalmente en la parte de la sur de allá de Veracruz y un poquito más por allá, por aquellos lados, pero esto es algo que acontece acá en la zona de la Riviera Maya y viene siendo casi lo mismo, parecido, pero la historia cambia un poquito más. Como que la idea de la Riviera Maya es como que entre el amor y la pasión y también el tipo de chamanes, pero acá le llaman los Huay. ¿Habías escuchado de los Huay? Sí, he escuchado algo de eso, mi estimado Cristian, pero hay gente que a lo mejor no sabe. Cuéntales a ellos. Bueno, pues les voy a platicar acerca de esto. El Huay en el dialecto maya significa transformación o hechicero. Entonces, cuando dicen Huay, luego platican que dicen Huaypec, que viene siendo lo que es una transformación de hombre y perro. El Huayquequén, que es una transformación de hombre igual o hechicero a lo que viene siendo como un tipo cerdo. Y viene siendo el Huaycot, que viene siendo algo así como que de ave. Y el que vamos a hablar ahorita acerca de todos esos, pero en especial acerca de el Huaychivo. El Huaychivo en la zona maya es muy conocida y la verdad que muchos en la zona maya le tienen mucho respeto, porque resulta que los demás tienen una historia diferente, se dedican a otra situación, pero aparecen incluso en las tardes. Y precisamente, el Huaychivo, se aparece precisamente solamente en las noches. Ahora les voy a contar la historia. ¿Por qué le dicen Huaychivo? Resulta que había un muchacho, un niño nacido, que tenía un poder un poquito más allá del conocimiento de los demás, o ya traía como que ese don de cómo podía él darse cuenta de dónde provenían diferentes poderes de plantas medicinales, y poco a poquito fue aprendiendo más de acuerdo a lo que él iba aprendiendo con sus abuelos, sus ancestros. Esta historia la platican incluso los ancestros antiguos mayas, que ya viene arraigada desde la raíz, la trae hasta atrás. Ahora sí que ya viene desde hace mucho tiempo, que se la vienen platicando incluso a los que están ahorita, que viven cerca de la zona, que en esas zonas de allá de la Riviera Maya, precisamente en la parte, estamos hablando de Yucatán. En esa zona de Yucatán hay unos pueblitos muy lejanos donde todavía no llega mucho en la carretera pavimentada, sino hay todavía terracería, y de ahí surge esta historia de este niño que sabía acerca de cómo diferenciar el tipo de plantas. Crece este niño y se va volviendo tipo como hechicero. La gente lo empezó a ver como hechicero porque ayudaba a los demás a curar. Él tenía ese don de curar a las personas con el medio de plantas. Incluso decía que donde él se ponía, sembraba una planta, nacía.
si él se ponía de otro lado, hasta las mismas plantas florecían. La gente al principio lo vio bien, pero después este niño, ya crecido, empezó a hacer trabajos no nada más buenos, sino algunos que otros un poco medio malos. No tan malos, pero por ahí va esa situación. Y entonces la gente de ahí del pueblo empezó como que a tomarlo ya mal en lugar de bien. Y como ya conocían cómo eran los hechiceros ahí, pues ya no lo veían tan normal. Y la gente pues ya le temía a lo que él podría hacer con ellos en algún momento. Resulta que ya cuando llega a ser grande el muchacho, se enamora de una muchacha que era hija de una familia que se dedicaban a cuidar chivos. Y ella siempre andaba igual muy pegada a los chivitos y se enamoraba de los chivitos y los andaba acariciando. Entonces, él, enamorado de ella, va un día y le dice que estaba enamorado de ella y que si lo podía corresponder. Y entonces esta muchacha, al contrario de recibirlo bien, lo tomó a mal. ¿Por qué? Porque ella ya sabía a qué se dedicaba y le dijo que no quería, porque él se dedicaba prácticamente a la hechicería y que pues no se sentía confiable, porque no sabía qué le iba a pasar el día de mañana, y que por favor se alejara de él, y que además cómo se iba a atrever a irla a querer pues cortejarla, si al final de cuentas él no tenía nada, solamente se dedicaba a eso, a la hechicería. Y lo mismo le comentaron los padres, supieron los del pueblo también se burlaron de él. Entonces ya este muchacho ya grande se refugia en lo que ya verdaderamente ya era la hechicería, y se le ocurre, tan enamorado que estaba, ir y adentrarse en la selva de Yucatán y pedirle al famoso, pues ya sabemos de quién, que le ayudara a poder cortejarla y que esa muchacha se enamorara más de él. Estamos hablando del mismísimo demonio. Y ahí se le aparece y le dice que sí, que le iba a ayudar, pero que a cambio, ¿qué tenía él? Porque no tenía nada que darle. Entonces el demonio le dijo que lo único que podía darle, lo que podía aceptar, eran sus poderes y de cómo curar a la gente y cómo hacer mal también a la gente, y que a cambio él le iba a dar la oportunidad de que él siempre estuviera cerca de su gran amada. En ese entonces hace el pacto con el demonio y le dice que la única forma de que estuviera cerca de ella era que lo convirtiera en chivo, para que ella no supiera de dónde venía el chivo y lo pudiera acariciar así como él quería, y de una forma u otra estar más cerca de ella. Pues al final le salieron las cosas malas, porque cuando él se convirtió en chivo, fue y lo mismo pasó. Lo desecharon y no lo quisieron ahí donde estaba la muchacha. Se regresa de alguna otra forma, logra revertir el hechizo y le vuelve a pedir que lo vuelva a regresar a su forma normal. Y Satanás pues se empezó a reír nada más y le dice: ¿qué crees? Te voy a regresar a tu forma normal, pero aún tenemos un pendiente, y es que prácticamente tú ya eres mío. Y entonces lo revierte otra vez a su forma normal, pero lo deja a la mitad del proceso, y entonces se convierte en una mitad forma humana y mitad forma chivo. Lo que platican todos
los pobladores que siempre alcanzan a ver a medianoche, platican ellos que no puedes andar a mitad de la noche ni en la madrugada en la oscuridad solo, porque podrías toparte con el huaychivo. El huaychivo tiene patas de cabra, cuerpo de humano y cabeza de chivo, con unos enormes cuernos que dicen que le salen todavía fuego en las puntas, y con los ojos amarillos entre negros y rojos. Eso provoca que la gente, cuando lo alcance a ver, comentan los pobladores antiguos y los de ahora todavía, porque esa leyenda todavía existe y muchas personas pueden ahora sí que decir que lo han visto, asegurar que lo han visto y que les ha pasado toparse con el huaychivo. ¿Cuál fue su condena? Que todo el tiempo iba a andar rondando por las calles de la península y que se iba solamente a alimentar de pollos y marranos, entre otros animales pequeños. Dicen que algunas veces podría atacar hasta la gente, que no los ataca, pero que el que se lo topa y lo mira directamente a los ojos, podría pasar que le entre hasta una fiebre, una calentura, dolor de cabeza, y si esto empeora, les da hasta un infarto, y hasta ahí llegaron. Caso que es muy poco probable, pero que sí es probable que te lo topes a mitad de la noche en la oscuridad y que el huaychivo esté ahí. Dato curioso, dicen ellos que cuando te lo topas, lo único que puedes hacer es no mirarlo a los ojos, dejar que pase, porque según ellos no te va a hacer daño, pero lo único que vas a sentir es un escalofrío tan enorme y vas a sentir un olor fétido como si fuera lo peor de la pudrición, porque ese fue la condena del huaychivo. El huaychivo lo siguen todavía encontrando cerca de la península de Yucatán, pero esa historia todavía se va un poquito más atrás, en la zona de Perú, de Guatemala. Y es que estamos hablando de que probablemente el huaychivo no sea uno solo, sino que probablemente haya más huaychivos y que hasta la fecha no pudiera ser el mismo que aparece en diferentes lugares. Entonces háganse de cuenta de que la historia es como la que habíamos comentado acerca de los nahuales de allá de Veracruz, y prácticamente pues parecida, pero esta historia de huaychivo sigue todavía, porque según cuentan que los pobladores en su momento lograron matar a un huaychivo, mas sin embargo el huaychivo antes de morir dijo que se iba a vengar de los pobladores, porque él no le estaba haciendo daño a la gente, sino que simplemente era el daño que había causado a sí mismo por haber pedido estar al lado de su amada, y al final fue mal correspondido. Mas sin embargo, algunas personas platican que el huaychivo se aparece por las noches vigilando acechando alguna casa, observando más si hay algunas mujeres, y que eso ocasiona una pesadilla fea. Y algunas veces han comentado de que han despertado y cerca de la ventana han visto al huaychivo, el cual después de todo, cuando sale corriendo, la gente lo trata de buscar, pero ya no lo encuentran, ya que este se pierde entre la maleza, entre la selva, y que ellos no saben perfectamente dónde vive, no lo han encontrado. Algunos platican que podría ser algún anciano que ya no hace actividades y que sin embargo logra volver a hacer la transformación, o que a lo mejor el mismo anciano, que el mismo muchacho sigue ya, pero ya de anciano, y que ha logrado todavía mantenerse vivo durante años. Algunos comentan que probablemente
viva dentro de la selva cuando llegue el día, o busca refugiarse o se entierra, o incluso dicen que probablemente tenga una cueva que llegue hasta el inframundo y que de ahí salga por las noches, y es cuando hace su ataque para las demás personas que se encuentran solas y que van caminando en la oscuridad, y es cuando se lo topan. Historias de muchas de esas hay en toda la zona de acá y zona de la parte de Perú, y dicen que pues es un animal no muy enorme, pero sí más grande que de lo normal del ser humano, y que tiene una capacidad de poderse andar corriendo en 4 patas, y podría caminar también erguido, y es cuando se les enfrenta de frente y camina ahora sí delante de ellos, y solamente lo único que puedes hacer es quedarte parado sin voltearlo a ver a los ojos y dejarlo que pase para que no te suceda lo que el huaychivo quiere. Esta es la historia del huaychivo. Ahora sí que es algo que pues en la zona lo han comentado muchos. Existe el huaychivo, les comentaba, que es el que se convierte en chivo, el huaypec, que es el que se convierte en perro, y el huaycis es el que se convierte en gato, y la persona que le dio el poder, llamada aquí en la zona de Yucatán, le llaman Quisin, que Quisin significa demonio aquí en la zona de Yucatán. ¿Cómo ves la historia? Pues muy interesante, mi estimado Cristian, y esperemos que a la gente le haya gustado. Hay que recordar que todo lo que es Yucatán es cuna del asentamiento de la civilización maya. Y en esos años, en esas épocas, pues como bien lo cuentas en el relato, pues existían muchas tradiciones, muchos chamanes, muchas personas que se dedicaban a la magia blanca, la magia negra, como uno le quiera llamar. Y uno de ellos, pues obviamente fue seducido por el mal, pidiéndole favores a este ser diabólico. Famosísimo Quisin. Se lo concede, pero lamentablemente la situación no sucede como él quiso, y quedó maldito. Esa es la palabra. Quedó hechizado, maldito, como usted le quiera entender. Por eso es que la transformación había quedado, como comenta Cristian, mitad hombre, mitad bestia. A medias. Y de ahí es donde le conocen como el famosísimo huaychivo. Entonces, un lugar exacto no se puede definir, pero sí estamos seguros que es exactamente ese origen, es exactamente en lo que es la península de Yucatán. Y bueno, pues para la gente que está con nosotros, pues vamos a contarles otra leyenda, otra anécdota, otra historia. Pero antes de que entremos a contexto, mi estimado Cristian, no sé si hay alguna persona que esté por allá, que de las que siguen siempre el programa, las que le vayas a mandar mensaje. Pues mandamos saludos a Luis Benítez, que se está comunicando con nosotros, mandándonos saludos por ahí. Dice: qué buena historia la de huaychivo. Mándate otra historia de por acá de la zona de Yucatán, dice. Y se está comunicando también Nelly Cosme, por ahí se está mandando sus mensajitos. Dice: siempre te esperamos a verte en el programa junto con Manuel. Ok, gracias por el saludo. Muchísimas gracias, Nelly. A ella sí le gusta mucho este tipo de historias. Pues bueno, pues vamos a contarles un poquito de la leyenda de La Llorona. Esa es muy clásica, por así decirlo, es muy conocida por muchísima gente. Hay varias historias, pero la que le vamos a contar es una que se origina precisamente aquí en México, particularmente proveniente a lo largo de varias generaciones, como parte integral de nuestra cultura, de nuestro folclore. La historia que les vamos a contar se desarrolla más o menos por ahí de la época colonial. Y como te decía, mi estimado Cristian, hay varias versiones, pero una de las más extendidas es la que narra la historia de una mujer
de nombre María. María era una hermosa y humilde chica que vivía en un pueblo aquí en México durante la época colonial. Se había enamorado perdidamente de un hombre rico y apuesto, pero su amor no era correspondido, y a pesar de que habían tenido 3 hijos, el hombre no la correspondía, como decíamos. Sin embargo, el hombre se casó con una mujer de clase alta, de la alta sociedad, y abandonó a esta muchacha, a María, junto a sus 3 hijos. Llena de dolor y desesperación, María se sintió traicionada y enloqueció. Entonces, en un ataque de locura, llevó a sus hijos a un río cercano y los ahogó como un acto de venganza contra el hombre que la había despreciado. Sin embargo, al darse cuenta de lo que había hecho, entró en un profundo remordimiento y desesperación. Empezó a llorar, a llorar, a llorar, y empezó a gritar por sus hijos, pero ya era demasiado tarde. Se dice que su lamento era tan desgarrador que se convirtió en una maldición, condenándola a vagar eternamente en la búsqueda de sus hijos que había ahogado, sus hijos perdidos. Desde ese entonces se cuenta que el espíritu de la Llorona deambula por las noches cerca de esos lugares donde hay ríos, lagos y arroyos, llorando y lamentándose mientras busca desesperadamente a sus 3 hijos. También se suele creer que esta historia alude a Hernán Cortés y a la Malinche, pero no hay información que confirme esta teoría. La presencia de esto considera un presagio de desgracia o muerte. Se dice que aquellos que encuentran a la Llorona pueden experimentar terribles consecuencias. La leyenda de la Llorona ha sido transmitida a través de varias generaciones, Cristian, aquí en México. Es una historia que sigue cautivando a la gente, inclusive a las personas que llegan de fuera, a extranjeros que vienen a México. La leyenda de la Llorona está arraigada en nuestra identidad mexicana y ha estado con nosotros a lo largo de varios siglos, causando terror a quienes escuchan su lamento desgarrador. Hay un pueblito mágico allá en Dolores Hidalgo, Guanajuato, que se encuentra un sitio donde cuentan este escalofriante caso, ¿no? Esta historia. Hay una supuesta tumba también de esta mujer. Dicen los lugareños, la gente de ese lugar, del pueblo mágico de Dolores, que fue visitado por representantes del Vaticano, fíjate, en un intento desesperado por exorcizar la presencia de la Llorona, cuyas apariciones eran frecuentes y causaban miedo y pavor a los habitantes de ese lugar. También los sacerdotes estuvieron ahí y en un acto de fe colocaron una placa en su tumba buscando calmar, pues obviamente, los sucesos que sucedían en el pueblo. La cripta se dice que alberga los restos de la Llorona. Dicen que está en la hacienda de las 7 Reales, situada allá en la carretera que conecta Guanajuato con Dolores Hidalgo. En su estructura se talló la fecha de septiembre del año de 1913, aunque las leyendas dicen y sugieren que los lamentos se escuchan en esa región desde muchísimo antes, desde
el año de 1850. En un intento adicional por disipar la presencia de la Llorona, allá en 1963, el dueño de esas tierras mandó a colocar una cruz de buen tamaño, grandísima, sobre esa tumba. Sin embargo, el destino parece que tenía otros planes, pues cayó una tormenta fuerte, intensa, y curiosamente un rayo cayó sobre la cruz y la despedazó completamente. Aunque la hacienda de los 7 reales es conocida en ese lugar por el descanso eterno de la Llorona, según la gente que vive allá, los tradicionales, existen otros puntos en México donde se afirma haber visto o escuchado o sentido la presencia de la Llorona. Algunos aseguran que su verdadera tumba se encuentra en el Panteón de Dolores de Jerez, en Zacatecas. Y pues obviamente, si es clásico este cuento, esta anécdota, esta leyenda, has de saber, mi estimado Cristian, igual para la gente que nos está viendo, que existen también cuentos, historietas, y también ya ha sido llevado a la pantalla grande. ¿Y quién no va a estar ahí aterrorizado si tú escuchas a medianoche una voz de mujer que grita espantosamente? ¿Lo dices tú o lo digo yo? ¡Ay, mis hijos! Tú lo escuchas a las 12 de la noche, seguramente la piel se te va a poner de piel de gallina, te quedas como estatua, te quedas pálido, o como normalmente dicen, la gente que es propensa a los sustos, a los ataques, capaz y que les dé un ataque cardíaco ahí, porque es un grito desgarrador. Pero así como esa hay muchas leyendas, mi estimado Cristian, pero esa sí es muy, muy famosa aquí en México, la leyenda de la Llorona. Inclusive usted puede buscar allá en los navegadores, en Google, también en las páginas de YouTube, en poquito, búsquele ahí también la leyenda de la Llorona y le van a aparecer varias versiones. Y hay una que es muy semejante a la que le acabamos de contar. Esperamos que la haya sido de su completo agrado. Que la hayan disfrutado más que nada y en familia. Ahora sí dijeran allá en familia. Porque este tipo de leyendas, la verdad que son muy, muy pegadas, muy mexicanas. Hay leyendas que son, pues, internacionales, pero lo que a nosotros como mexicanos nos identifica son más que nada esas historias antiguas y que vienen de generación en generación, y aún así, aunque ha pasado mucho tiempo que nos las vienen contando, todavía se siguen viendo ese tipo de, no sé, se le puede llamar espectros o apariencias, como se le pueda llamar. Pero su figura fantasmal, como figuras dicen, fantasmales, fantasma, y se aparecen, y no crean que no, chamacos, nos están escuchando. Yo sé que por ahí nos están viendo desde allá en la zona de Veracruz y los que están en la zona maya. Hay chamacos que nos están viendo que tienen todavía entre 11, 14, 16. No crean que no, salir a 10 horas de la noche sin permiso, luego no se les vaya a aparecer el chivo o la Llorona. Así que ándense con cuidadito, porque todavía se aparece, eso todavía se aparece. Y créeme que el que lo ha vivido lo cuenta y dice, no, yo ya mejor no lo vuelvo a vivir. Existe, porque existe, y por eso se hacen ese tipo de leyendas. Y pues por eso estamos, para contarle la historia. Y pídenselo a su abuelita, o a su mamá, o a su abuelito, o a la vecina por allá. Díganle, oye, platíqueme cómo está la historia. ¿Será cierto lo que están contando ahí? Porque yo no lo creo mucho. A lo mejor nuestra historia es diferente a la que les van a contar ellos, pero al final es algo que existe. Todavía están ahí. Y todavía es algo que causa efecto de nada más contarlo, se nos enchina la piel, se imagina vivirlo, pues ya es otro rollo. Pues, claro. ¿Cómo ves, mi estimado Noel? Perfecto. Creo que esta ocasión estuvo muy buena, igual que todas las demás, y que esperemos que les haya gustado el tipo de historia que nosotros les estamos mandando. Vamos a ir cambiando poco a poquito acerca de los temas que les estamos contando aquí en su programa Historia del Anunnaki, para que pues ustedes vayan teniendo un poquito de variedad en lo que son los programas.
Ahora sí que agradecemos lo que ustedes están haciendo a través de la página de Facebook, dándonos like, a través también de la página de YouTube, que se inscriban, que le den a la campanita para que sigan viendo y les estén dando ahora sí que pues más información acerca de que nosotros estamos contando. Impacto Social se llama, y ya lo saben, aquí nos encuentran a nosotros aquí a partir de las 10 de la noche, y mañana viernes tenemos el programa también de Actívate con los Campeones con mi compañero Manuel. Es correcto, en punto de las 4 de la tarde, todo lo relevante en información deportiva para compartirles a usted y también a la gente que nos siga allá en Tizimín a través del canal 96 de Cable Diversión. Mandamos saludos por ahí a Tabasco, Veracruz, Chiapas, nos ven por allá por Guatemala, apareció uno, nos aparece otro también de acá de Isla Mujeres. Saludos a la gente que nos está viendo allá a lo lejos, de allá por Canadá también. Hay unos amigos por allá de aquel lado. Bueno, pues esto se está convirtiendo un poquito en más viral y esperemos que a ustedes les esté gustando. Ayúdenos, compartan y sigan la página de Impacto Social para que ustedes estén siempre comunicados con las historias del Anunnaki. Nos vemos.